Territorios. Creían estos güeyes que soy Santo Claus. Primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, a ver, párate. Todas las carpetas penales que tienen. Esto era lo que le pedían sus adversarios para llegar a un acuerdo. Adelante. Todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR, porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes 5 años. Así. Que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, 5 años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, Adrián fiscal. Adrián de la Garza, fiscal general del Estado por 9 años. Sexto, creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido. Se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso. Ese güey, auditor superior del Estado, 9 años, güey. Así, pura barbaridad. Desístete, impunidad, dinero, Adrián fiscal, Reynoso auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en mi vida. Ya mucho. Entonces, nada más porque esto, ni modo que está en el Reforma, búsquenlo. Deberían de ponerlo, ¿sí? Para equilibrar un poco, ¿no? Pero no está. ¿Pero cuál es la otra? Lo que le quería preguntar es precisamente sobre eso. El Congreso todavía tendría que sesionar para ver si en efecto le va a conceder que se quede o no con la licencia o que se incorpore a las funciones. Actualmente, bueno, pues estaría Luis Enrique Orozco. Yo quisiera preguntarle, dado que se tiene que trabajar en caso, y bueno, no sé si usted prevea que el Congreso dé para atrás a Samuel García, y en caso de que así sea, si el gobierno federal aceptará que precisamente sea Luis Enrique Orozco quien asuma como gobernador y trabajará con él, en caso de que así sea. Hay que esperarnos, ¿no? ¿Para qué nos adelantamos? Vamos a esperarnos a ver qué resuelven, pero sí sería algo extraordinario, una destitución. Y entiendo de que hay un procedimiento constitucional para estos casos que tiene que ver con juicio político, pero vamos a esperar. Lo que sí me llamó mucho la atención es lo de la Suprema Corte a las 10 de la noche, 11 de la noche. 11 de la noche. Ahí estaban de guardia. Rápido. Les voy a dejar de tarea, porque pues yo no puedo estar investigando todo, de cómo se han dado cosas parecidas antes, cuando hay que juntar firmas para ser candidatos, o sea, cómo lo resolvían, cómo era antes, todo esto que estamos viendo ahora. A ver si hacen la investigación.
años es realmente el miedo del PRI y el PAN. ¿Cómo? Que Samuel García pudiera mandar a tercer lugar a Xochitl Gálvez el próximo año, y ese en realidad ese es el miedo del PRI y el PAN, de que no, ni siquiera Xochitl Gálvez llegue a segundo lugar, sino al tercer lugar. No opino. Es una posibilidad. No opino. No opino. Sí, es un asunto, sin duda, ¿sí?, que tiene que ver con la elección futura. Eso sí. Lo saben todos. O a lo mejor no todos, pero ya se va a saber. Porque todo esto se hace a partir de un interés político electoral. Cuando a mí me desaforaron, lo hicieron porque no querían que yo apareciera en la boleta, que mi nombre no apareciera en la boleta, porque al desaforarme me abrían un proceso y ya no podía yo inscribirme por el antecedente penal. Entonces, sí, indudablemente es por la elección de junio del año próximo. Ese es el contexto, pues. Eso sí es evidente. O sea, si sale por ahí un experto a decir que no es por eso, sino que es porque la ley es la ley, empiecen a buscar al tonto que se lo cree. Gracias. Buen día, señor presidente, funcionarios, empresarios presentes. Carlos Montesino, Reporte Índigo. Nada más para ahondar en esto que acaba de mencionar. Acaba de decir usted sobre el papel que va a jugar la Suprema Corte para definir pues la situación de Samuel García. Está diciendo que este posible golpe de Estado, como lo mencionó, vendría desde la Suprema Corte en caso de que no lo dejen reasumir plenamente las funciones. Pues no sé exactamente cuál sería el procedimiento. Desde luego, él tendría que acudir a la Corte y en estos casos pues tendría que intervenir también el Congreso. El Congreso Federal. No hay posibilidad de destituir a un gobernador hasta ahora si no es por delitos de traición a la patria, de delitos graves. O sea, en el caso del presidente sí, ya, porque se hizo la modificación a la Constitución, pero no sé cómo esté en el caso del Estado. Incluso tendría que ser primero el Congreso local. Pero bueno, es una destitución. O sea, sería una destitución, sería quitarlo. Primero pienso que la Corte, y se podría acudir, digo, el Congreso local, y se podría acudir a la Corte, pienso. Pero vamos a esperarnos a ver qué opinan. Porque si ya regresó, pues, y de todas maneras lo quieren quitar,
¿Es una represalia o están forzando a dejarlo en el cargo a cambio de qué? Está interesante, no se van a aburrir. Eso es otra cosa porque pues si se sostiene que en términos prácticos sigue de licencia, que no ha vuelto al cargo, pues todavía puede competir por la candidatura, según se entendería, si se mantiene este criterio. ¿No? Sí, pero ya sin ser el gobernador. Exacto. Sí, esa es otra posibilidad, sí, exactamente como tú lo planteas. Y también sobre lo que andaba un compañero, ¿cómo está en términos de institucionalidad y gobernabilidad ahorita en Nuevo León? Menciona que es un espectador usted, pero por ejemplo, hoy en la mañana, ¿con quién se tuvo la mesa de seguridad? ¿Quién fue el enlace? Está detenida la mesa de seguridad. De todas maneras, hay reuniones entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad federal. Incluso está por hacerse el cambio del comandante el distrito de Nuevo León. La comandancia distrital de la Secretaría de la Defensa se está por llevarse a cabo en estos días el cambio, y siempre antes se invitaba a las autoridades, pero como ahora hay esta situación, hoy me informó el general secretario que van a hacer el cambio sin invitar a autoridades civiles del Estado. Se va a hacer entre los comandantes de zona, pero no hay ninguna alteración al orden que esté afectando la buena marcha del Estado. Este es un asunto de la cúpula de la llamada sociedad política. Es un poco lo que sucede a veces hasta por meses en Italia, en España, y no pasa nada. Yo creo que hasta mejor funcionan las cosas. Nosotros, por ejemplo, seguimos trabajando en cooperación con el Instituto de Agua de Nuevo León, porque el día 16 de este mes ya concluimos las obras del Cuchillo 2. A ver, pregúntale a Germán cuánta agua ya se está llevando de la presa a Monterrey. Deben de ser como 2.000, 2.500 litros por segundo. Y el día 16 ya va a estar el ducto, el acueducto, a toda su capacidad, 5.000 litros por segundo. Y voy a ir ya a inaugurar el 16. Y eso no se detiene. Por ponerles un ejemplo, pues, o sea, hay agua, más que antes, en Monterrey y en la zona conurbada, porque con Samuel nos alcanzó a inaugurar el primero y el segundo tramo, primera y segunda etapa. Cuando la primera etapa
fueron 1,000 litros por segundo. ¿Saben qué hizo el Reforma y el Norte? Que fui ese día, sacaron al día siguiente de que todo era pura mentira, porque no estaban conectados los tubos. O sea que fuimos a echar a andar el sistema, pero que no iba a fluir, que no iba a transportarse el agua porque no estaban los tubos. Así, en 8 columnas en el norte, son de lo peor. Es un periodismo inmundo, de lo más calumnioso que puede haber, y tienen o tenían un poder absoluto en Nuevo León, porque tenían mucha capacidad de manipulación y eran así como los intocables, los juncos, los dueños. Salinas se los trajo acá y les ayudó a crear el Reforma, pero el periódico original era el Norte, con esa línea conservadora y facha. Entonces, pues, claro que sí iba el agua, ¿no? Ahora ahí, sí, y luego regresé para los 2,000 litros, que ya son 2,200, y el día 16 van a ser 5,000 litros. Y voy a inaugurarlo. Yo espero que sí, o sea, o no sé qué vaya a pasar, pero yo sí voy, porque yo empeñé mi palabra de que se iba a resolver el problema del agua, y tengo que decirlo, he trabajado muy bien con Samuel García en esta y en otras acciones. No hemos tenido ninguna diferencia. Y no fue poca cosa que en un año resolvimos el problema. En un año del desabasto de agua de Monterrey y de la zona conurbada. Y van a tener agua mínimo para 6 años más. Eso es lo que les vamos a dejar. Una inversión como de 12, 15 mil millones de pesos. Y quiero también aprovechar para informar que ayudaron empresarios de Nuevo León, 10 grupos empresariales. Los convoqué, que tenían ellos que ayudar para resolver este problema. Se les dio a cada uno como 8 o 10 kilómetros, que es un acueducto como de 80, 90 kilómetros, de la presa a la potabilizadora de Monterrey, y todos cumplieron. Y los fabricantes de tubos, también de Monterrey, cumplieron. Fue una obra que se hizo entre todos y ayudó mucho Samuel, porque incluso
aportaron la mitad del presupuesto. Nada más que ya desde entonces traía problemas, porque él gana, eso también la gente debe de saberlo, porque no se sabe, porque no informan, porque no les conviene que se sepan las cosas. Él gana la gobernatura, pero no gana el Congreso. La mayoría de los legisladores son del PRI y del PAN. Entonces, gana la gobernatura, pero los diputados son del PRI y son del PAN. Y cada vez se debe de conocer más que el poder legislativo antes no era así. Cuando dominaba el PRIAN, desde luego, primero el PRI en absoluto y luego el PAN, que supuestamente iba a llevar a cabo un cambio y siguió lo mismo. Lo que hizo el PAN fue unirse al PRI, o el PRI se unió al PAN y surgió el PRIAN, esto con Salinas. Pero antes el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente, eran los gobernadores. Así era. Eso también para los jóvenes. Ahora resulta que las cosas cambian y en el caso de Nuevo León, en donde el gobernador no tiene, o su partido no tiene mayoría para aprobarle el presupuesto, le dicen los del PRI, le dicen los del PAN, ¿qué es esto? Sí te apruebo, pero necesitamos arreglarnos. Y quedó la costumbre de los moches. A nivel federal, hasta el sexenio pasado, para que aprobaran el presupuesto, se tenían que entregar moches a los diputados. ¿Cuántas veces les he dicho, y lo voy a estar repitiendo, y no es nada personal? Le ofrezco disculpas al señor Carstens, pero él era secretario de Hacienda de Calderón 3 años, y 3 años consecutivos el presupuesto nacional se aprobó por unanimidad. Es decir, no hubo votos en contra, porque tenían un mecanismo, desde luego, ilegal, deshonesto, corrupto, de que le daban dinero para repartir
a los diputados. Cada diputado recibía un oficio de autorización para que pudieran con ese dinero hacer banquetas, calles, unidades deportivas o infraestructura para la cultura. Habían 3 ramos del presupuesto que les dejaban a los diputados, que era cultura, deporte y mejoramiento de calles. Entonces, a un diputado le daban 10, 20 millones de pesos, Hacienda, con un oficio de autorización, y ese diputado podía ir con un presidente municipal, con un gobernador. Habían presidentes municipales que reunían hasta 10, 20 oficios de esos, de 20 diputados, que se los ofrecían a cambio de un moche. Yo te doy el oficio de autorización para que se haga esta unidad deportiva, pero me vas a dar a mí pues un 20%. Si no me das el 20%, de todas maneras nos entendemos, solo que yo hago la obra. Yo te recomiendo a la empresa que va a hacer la obra. Entonces, esos moches se hicieron famosos en el Congreso. Eso empezó con Calderón y se aplicó también con Peña Nieto. Entonces es una especie de chantaje. ¿Quieres mi voto? Necesito esto. Y es lo que padece Samuel en Nuevo León. No sé si es lo que él está sosteniendo, pero sin duda le condicionaron la aprobación del presupuesto a que tenía que dar un soborno. Y él ha acusado a los líderes del PRI y del PAN, que son los que están chantajeándolo. Ese es el origen del pleito, más el asunto electoral.